Es muy grato estar de nuevo con ustedes. Por fin está terminando una semana de un agite político en Colombia con unas consecuencias sobre la institucionalidad que todavía no sabemos qué alcance puedan llegar a tener. Pero finalmente el Congreso de la República, convocada a sesiones extraordinarias por el presidente Juan Manuel Santos, enterró una controvertida decisión del Congreso, un acto legislativo reformatorio de la justicia en Colombia. Eso generó un escándalo espantoso, tremendo, porque aunque la reforma se gestó desde hace 2 años, 8 debates de ley, de rigor, pues la verdad es que le fueron colgando micos, orangutanes, y lo que había salido era un auténtico desprestigio, el horror. Y hemos invitado a 3 prestigiosos juristas para que nos acompañen a analizar qué fue lo que pasó y para saber un poco qué sigue, o si la justicia en Colombia está finalmente condenada a no ser reformada nunca, jamás, como diría García Márquez. Nos acompañan el doctor Carlos Gaviria, expresidente de la Corte Constitucional, es decano, es rector de la Universidad de Antioquia, es congresista, es candidato presidencial, un auténtico jurista, como lo es también el doctor Jaime Rubla Paucar, quien hasta hace muy poco tiempo se desempeñó como presidente de la Corte Suprema de Justicia, profesor universitario y autor de varios libros. Lo propio el doctor Juan Manuel Charri, abogado de la Universidad del Rosario, fue su profesor, fue su decano, ha sido procurador, igualmente asesor del Consejo Superior de la Judicatura, de la Procuraduría General de la Nación y del Consejo de Estado. Bienvenidos a este Entérate de Caracol Internacional. Inicio con el doctor Carlos Gaviria. ¿Qué sigue? ¿Qué cree usted, doctor Carlos Gaviria, que va a ser la Corte Constitucional frente a las demandas que en este momento cursan sobre lo actuado por el Congreso en sesiones estas? Bueno, no es fácil predecir qué ocurrirá. En primer lugar, ya se demandó, porque es un acto administrativo, el decreto del gobierno en virtud del cual se convocó a sesiones extraordinarias al Congreso con el objeto de tramitar el pliego de objeciones hecho por el presidente de la República. Todo esto suena bastante heterodoxo porque lo que se entendía era que el presidente no podía objetar actos reformatorios de la Constitución y por tanto que el trámite es un tanto exótico. Lo primero que hay que hacer es esperar qué dice el Consejo de Estado sobre ese decreto. Lo que no creo es que vaya a declarar la suspensión provisional del mismo, porque además la inconstitucionalidad no es tan evidente. Estamos en un campo de una gran incertidumbre, en el cual los juristas, digamos, tradicionales, afirman de una manera muy tajante que todo ese proceso de convocatoria a las sesiones extraordinarias y los debates y la aprobación del archivo es inconstitucional, pero yo no lo veo tan claro. Yo pienso que el derecho no es ni mucho menos una ciencia exacta, es apenas un ejercicio dialéctico en el cual se enfrentan argumentos y cada una de las partes tiene que esforzarse por mostrar que sus argumentos tienen razón, que sus conclusiones están bien fundadas, y yo no me atrevería a decir qué puede hacer la Corte Constitucional en caso de que el archivo, que ya sí es un acto que hace parte de la reforma a la justicia y por tanto tiene el carácter de norma constitucional, sea demandado ante la Corte. Hasta hace poco era claro que las leyes contrarias a la Constitución eran inaplicables, pero cuando la misma Corte Constitucional admitió la inconstitucionalidad de normas constitucionales, no únicamente por el aspecto del trámite, sino incluso por el aspecto de contenido, la situación ha cambiado radicalmente. No es posible emitir juicios muy simplistas sobre esto, pues hay que hacer, digamos, ejercicios hermenéuticos sofisticados, pero yo no me atrevería a decir a priori que ese trámite es inconstitucional. El magistrado y el presidente de la Corte, Jaime Rubla Paucar, ¿se dejó enredar el gobierno o realmente, como el gobierno dice, fue que le metieron los goles en la última sesión cuando se reunieron los 12 conciliadores? ¿O realmente muchos de estos orangutanes estaban paridos y ya existían casi que desde la concepción del articulado?
Darío, tocar una normatividad tan trascendental para un país como es la constitucional es muy delicado. Se sabe muchas veces dónde se empieza, pero no se sabe dónde se va a terminar, porque allí juegan muchos intereses durante el decurso del trámite de un proyecto de esta naturaleza. Desde un principio advertimos, esto no es una reforma a la justicia, es una reforma al poder, mucho cuidado. Yo recuerdo que en una reunión a instancias de la Corporación de Excelencia de la Justicia, con el señor ministro, con los ponentes, yo les advertí, dije, no se le puede a un proceso de una magnitud como el de la parapolítica y todo lo que eso ha implicado en el país, ponerle un cambio de reglas a mitad de camino. Cambiar el juez, cambiar el procedimiento, cambiar el investigador, eso trae consecuencias muy complicadas por aquello del derecho a la defensa, del debido proceso. Yo les dije, si algo debía ser un punto de honor es no tocar esto. Además fue la recomendación que hizo la comisión de expertos presidida por el doctor José Alejandro Bonivento y convocada a instancias del anterior gobierno. Yo participé como presidente de la Corte y lo que dijimos fue esto no se puede tocar, no es el momento, no es conveniente. ¿Cómo lo va a mirar el país hacia adentro? ¿Cómo lo van a mirar desde afuera? Miren ustedes, en este momento tenemos, como lo acaba de advertir el profesor Carlos Gaviria, una gran discusión a nivel constitucional, pero además de eso vamos a tener 1.500 demandas. ¿Demandas de quién? De los 1.500 aforados que están investigados y con procesos que quieren a toda consta que esta reforma sí los cobije porque la consideran beneficiosa para ellos. La gran experiencia que tenemos que sacar de esto es que en estas materias no se puede improvisar. Si vamos a mirar la justicia hay que mirar cuál es lo que tenemos que reformar de ella y no ponernos a tocar la Constitución y la estructura que trazó el constituyente del 91 sin la debida ponderación y reflexión que ameritan. Yo quisiera preguntarle, ¿qué le pasó al gobierno? Un gobierno que se ha distinguido por ser muy conciliador, sí, muy convocante, con muy buenas relaciones con el sector político, pero con todas esas advertencias que se le habían formulado de parte de distintos sectores, de las altas cortes, de muchos comentaristas y expertos en derecho, de que esa reforma no era la que el país estaba reclamando, de que no iba a favorecer ni a desentrabar la justicia tan congestionada con más de 2 millones de procesos pendientes y atrasados. ¿Qué le pasó al gobierno que fue sordo? Bueno, acordémonos que el gobierno empezó inspirado en conciliar o recomponer la relación con las corporaciones judiciales que venían muy descompuestas con el gobierno Uribe. Y yo creo que su deseo fue conciliar, concertar una reforma judicial. A mi juicio, equivocadamente, las reformas no se deben conciliar con los actores que ejercen la función. Y allí la cosa que parecía bien empezó mal porque las corporaciones no quedaron satisfechas con la propuesta, no conciliaron, hicieron algunas manifestaciones, a mi juicio también estridentes, de pedir la posibilidad de que una veeduría internacional mirara el proceso para que no se violara la autonomía de la rama judicial, y las cosas empezaron a marchar mal. El segundo tema fue que la llevó al Congreso. El Congreso, lamentablemente, en este tema de la justicia y de los controles, no es el órgano ideal porque el Congreso es el encargado de deducir responsabilidades políticas a los magistrados y los magistrados son los encargados de controlar a los congresistas. De manera que lo que vimos fue justamente el mal diseño de la Constitución en este punto, donde el Congreso abusó de su poder de constituyente para aliviarse de las cargas de los controles que los jueces hacen sobre los congresistas. Fue el segundo error. Y yo creería que de alguna forma, tal vez con un criterio efectivista, el gobierno que había ofrecido una reforma judicial se jugó por cumplirle a la opinión y decir, yo chuleo la tarea y un poco, señor ministro, tramite y negocie, haga los acuerdos que toque, pero saque la reforma por lo menos en los puntos en que hay consenso. Y yo creo que no hubo los debidos controles y se equivocaron. ¿Usted cree, doctor Charri, que el doctor Juan Carlos Esguerra, ministro que tenía que renunciar y renunció con mucha dignidad, desde luego, con mucha responsabilidad, no tenía otro camino, a quien le ha caído la mayor parte del agua sucia, también por supuesto a esa llamada comisión de conciliadores, de representantes y senadores, son los únicos responsables de este estado de cosas? No. Aquí hay muchos responsables, Darío.
Y yo empezaría justamente por el antecedente del enfrentamiento de las corporaciones judiciales con el gobierno anterior, que en mi opinión tiene dos temas: el choque de trenes, o sea, la tutela contra sentencias judiciales, y el control a los políticos vinculados a la parapolítica. Y se le podría sumar el tema de las interceptaciones telefónicas a magistrados, que enrareció totalmente el ambiente. Las corporaciones judiciales tienen un gran malestar con la tutela contra sentencias judiciales enfrentadas a la Corte Constitucional, que es un tema que no se ha podido tocar ni se ha podido mejorar. De manera que en parte las corporaciones tienen responsabilidad en generar el problema, no solucionarlo, concurrir a un foro a tratar de solucionarlo y no poderlo incluir en la agenda, y llevarlo al foro político, donde el principal responsable es el Congreso de la República. Y yo diría que los segundos responsables son el Gobierno Nacional, que era el promotor de la iniciativa, que debía acompañarla y tramitarla, quiso conciliar con todos y terminó, digamos, disociado frente a todos con una muy mala propuesta de reforma a la justicia. Un tema verdaderamente importante, trascendente de la historia política de Colombia. Ya regresamos en Caracol Internacional. Continuamos en Entérate de Caracol Internacional con tres juristas de primera categoría: Jaime Arrubla Paucar, el doctor Juan Manuel Sarri y Carlos Gaviria. Doctor Gaviria, se perdió una oportunidad única, histórica, para haber hecho una reforma a la justicia que el país reclama, sobre todo si beneficiara a los ciudadanos del común, de a pie. Desde luego, esa oportunidad creo que se perdió. Uno hubiera pensado que la reforma iba a estar encaminada hacia allá. Por eso yo no comparto mucho la tesis de que hubo improvisación. Yo creo que la reforma fue pensada desde el comienzo de una manera equivocada, que estuvo desorientada desde el principio. Yo preguntaba si a un ciudadano del común se le pregunta qué expectativas tiene usted con respecto a la reforma a la administración de justicia, ¿qué respondería? Que tenga acceso mucho más expedito y más fácil a los juzgados, que los procesos se tramiten con más celeridad, que tenga la fundada esperanza de que los fallos son fallos realmente independientes, etcétera, legítimos. Y para eso incluso no se necesitaba reforma constitucional. Yo creo que la reforma constitucional se necesitaba para pocas cosas. Una, para la doble instancia en el juzgamiento de los aforados, porque yo sí creo que ese es un compromiso que Colombia tiene, porque ha suscrito muchos tratados internacionales y pactos sobre derechos humanos que así lo exigen, pero lo demás yo pienso que eran más reformas de orden legal, incluso actualización de los códigos de procedimiento para ponerlos a tono con la Constitución de 1991. Yo siempre he entendido que ese desbordamiento que llaman de la tutela obedece a varias razones. Una, a que en Colombia hay una tradición nefasta de violación de los derechos humanos, pero otra, a que los ciudadanos entienden que si promueven, por ejemplo, una acción ordinaria, no tienen esperanza en 10 años de obtener respuesta. En cambio, si convierten esa acción ordinaria en una acción de tutela, van a obtener una respuesta pronta. De manera que yo creo que es hora de que los códigos empiecen a actualizarse, a modernizarse, y que, sin desde luego desconocer un derecho fundamental como el debido proceso, los trámites sean mucho más ágiles que los actuales. Pero esta reforma no se encaminaba a eso. Esta reforma desde el principio se encaminó a ser más invulnerables a los aforados. Está bien, yo entiendo que debe haber personas que tienen el fuero como una garantía, incluso no para ellos, no para la sociedad colombiana, pero eso no puede equivaler a un blindaje como el que creó esta reforma, un blindaje de ellos frente a la justicia, que prácticamente la acción de la justicia contra ellos se hace tan difícil que es casi imposible, cuando la experiencia reciente exigiría lo contrario. Si hay tantos congresistas o excongresistas encartados, es porque muchas veces incurren en conductas delictivas, presuntamente delictivas, o conductas irregulares, y por tanto lo que debería hacerse sería propiciar la acción de la justicia frente a ellos. Doctor Jaime Arrubla, ¿toda la reforma era mala? ¿Todo el articulado? ¿O hay cosas que vale la pena rescatar y tener en cuenta hacia el futuro? Darío, si vamos a pensar
en una justicia más pronta, más cumplida, con mayor acceso para los colombianos, con jueces independientes, que es un derecho del ciudadano, a que le falle a alguien que no piense sino en el derecho y en lo que llegue al proceso. Pues yo creo que desde el punto de vista de la reforma constitucional hay muy poco que hacer. Yo creo que la Constitución, después de los 20 años ya largos que llevamos con ella, arroja unas deficiencias en algunos temas, pero que no son los coyunturales de la Administración de Justicia. Por ejemplo, ha habido inconformidad con el gobierno de la rama, de parte de todos los actores de la justicia. Consideran que el gobierno de la rama, desde el punto de vista del Consejo Superior de la Judicatura, es un poco lejano a los jueces, a los consejeros de Estado, a los magistrados, que ellos debían ser no solamente convidados de piedra en ese gobierno, sino más actores. Bueno, eso se puede apuntalar, perdimos la oportunidad, pero llevamos 20 años y ha funcionado y ha hecho cosas buenas. Yo no desconozco que el gobierno de la rama hasta ahora ha organizado una carrera judicial, ha organizado una escuela judicial, y yo creo que ha mejorado el presupuesto de los despachos judiciales. Es que hace 20 años no había papel, hoy por lo menos hay mejores cosas, eso hay que reconocerlo. Yo simplemente entraría a que los demás actores participen un poco más efectivamente. La sala disciplinaria, yo creo que eso sí ha perdido su rumbo, pero no por ella misma, ni por la Constitución, sino porque los presidentes de la República, con honrosas excepciones, no quiero hacer aquí personalismos, no han cumplido a cabalidad con su función de ternar juristas adecuados. Como para la Corte Constitucional sí cumplen una función ternando los mejores juristas del país. En cambio, cuando llega el momento de ternar para la sala disciplinaria, repito, con honrosas excepciones porque también han llegado grandes juristas, a veces reparten eso entre los grupos políticos de su predilección y ellos simplemente van llenando con personajes que no alcanzaron su curul a llenar vacantes de una sala tan importante como es la sala disciplinaria, que va a disciplinar a los mismos jueces y a los mismos abogados de Colombia. O sea, en esto ha faltado responsabilidad. Yo creo que el tema del acceso en causas menores, el país lo tiene descuidado. La gran revolución de la justicia es que cualquier ciudadano colombiano, por pequeña que sea su causa y así sea que comprometa escasos recursos, tenga acceso a la justicia. La Constitución tiene esos mecanismos alternativos un poco cerrados. Y eso ya lo hemos visto porque, por ejemplo, aquí el arbitraje del consumo no se puede llegar a él por imposición legal. No digo el arbitraje común y corriente, que puede ser abusivo, pero el del consumo, que es donde han llegado casi todos los países del mundo, sí debe ser posible. Esto lo traía más o menos esta reforma. Obviamente fue objeto de muchas críticas, pero en eso hay que pensar. Pero el gran problema, Darío, de la Administración de la Justicia es que la conflictividad de los colombianos en los últimos 20 años se ha elevado en un 600%. Eso es bueno. Quiere decir que no vamos a hacer justicia por la propia mano y no que vamos al sistema. Mientras los jueces siguen siendo los mismos. Y el juez en Colombia está cumpliendo porque está evacuando el 120% de lo que le entra. Es decir, evacúa el 100% de los procesos que reciben el año y castiga el inventario en un 20%. Luego, en vez de ponernos a pensar en pasar funciones a notarios, que eso no está bien, en pasar funciones a bufetes, que eso tampoco está bien, pensemos en unos mecanismos serios de descongestión, pero para eso no necesitamos reforma constitucional, necesitamos presupuesto y políticas públicas claras, que desafortunadamente se habían perdido, porque este es el único país que en un país de conflictos se da el lujo de suprimir el Ministerio de Justicia. Afortunadamente volvió y afortunadamente volvieron las políticas públicas en esta materia, así en este primer envión nos hayamos equivocado en materia grave. Doctor Charri, ¿qué hacer entonces? Porque hay unos hechos cumplidos. ¿Qué herramientas tiene el gobierno para lograr lo que todos quisiéramos? Y es una pronta y más efectiva justicia para los ciudadanos. Bueno, yo lamentablemente creo que quedamos peor que antes, porque quedamos sin reforma a la justicia y con un gobierno sin mucha maniobra, porque pienso que el ambiente en el Congreso no es el más adecuado para presentar otra reforma. Una vía como la constituyente lamentablemente se ha politizado. Acudir a un referéndum es un tema demasiado técnico para llegar a un referéndum. Nos vamos a quedar con soluciones menores.
algunas que se pueden adoptar mediante ley o ley estatutaria, otras mediante decreto, pero los verdaderos problemas de la justicia, que son muchos más de los que se han enunciado aquí, que sí ameritan reforma constitucional, como el choque de trenes, como la politización de la justicia, la judicialización de la política, la congestión, introducir tecnologías de la información y las comunicaciones, una serie de cosas que necesitarían una reforma profunda. Yo creo que no la vamos a tener, Darío, y lo grave es que yo creo que ya está anunciado un bloqueo a la reforma constitucional en materia de justicia, como lo tuvimos antes de la Constitución del 91. Es decir, al gobierno se le van a complicar las cosas en las relaciones con el Congreso para los proyectos que pueda llegar a presentar de aquí en adelante. El ambiente, digamos, de gobernabilidad se deterioró muchísimo. Yo creo que el gobierno ya no tiene la fuerza y la consistencia en la Mesa de Unidad Nacional, de manera que la calidad del gobierno en los próximos 2 años, si no pasa algo excepcional, debe bajar mucho. Doctor Gaviria, hay una cosa maravillosa que conversaba con el doctor Charri, por lo menos es la reacción de la opinión pública. El país demostró que está vivo, que las fuerzas sociales no se dejan meter gato por liebre y que con los medios de comunicación, pues todos los movimientos que se generaron han sido muy positivos. Esta sociedad tiene unos resortes que hacen saltar cuando ven que realmente se le está llevando de las narices sin haber digerido y metiéndole una cosa por otra. Sí, Darío, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que es un buen síntoma esa reacción de la gente, lo que llamamos la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, frente a una reforma que no era la que el país necesitaba. Me parece incluso esto, que con esa reacción no contaba el presidente Santos. El presidente Santos tuvo la iniciativa de la reforma, la acompañó en el Congreso y, a mi juicio, el episodio terrible de la conciliación le llegó como un salvavidas, porque entonces él dijo, no únicamente la conciliación, sino toda la reforma, hay que archivarla, hay que eliminarla, porque naturalmente eso le estaba restando muchísima popularidad. Y naturalmente él tiene una habilidad muy especial para hacer aparecer al Congreso como el único responsable. En este momento el que está en la picota prácticamente es el Congreso y el gobierno no. Más bien el doctor Santos, con la convocación a las sesiones extraordinarias, está apareciendo como el salvador. Se archivó una reforma muy mala y se archivó por el gobierno. Me parece que eso es un oportunismo político evidente, pero que difícilmente el gobierno puede salvar su responsabilidad. Ahora, no soy tan optimista como el doctor Charri en el sentido de que se le va a acabar la gobernabilidad. Eso parece un poco contradictorio que uno diga que no es optimista en ese sentido, pero me refiero a esto. Ese malestar es eminentemente coyuntural. El presidente de la República entre nosotros tiene mucho poder y el doctor Santos es una persona bastante talentosa, bastante astuta y sabe cómo ejercerlo. De manera que yo creo que pasado un tiempito el Congreso va a estar nuevamente aliado del presidente y proporcionándole lo que ahora se llama la gobernabilidad. Yo pienso que este es un fenómeno bastante transitorio. Bueno, pero de todas maneras, doctor Charri, pasar de perder 16 puntos de imagen favorable en tan solo 2 meses y medio, hay que tener en cuenta evidentemente que la investigación de Gallup, que se ha conocido en las últimas horas en Colombia, pues se hizo durante la semana de la tormenta política, del 21 al 27. Es muy difícil recuperar puntos, salvo que a este señor que tiene una destreza política enorme, al doctor Santos, se le ocurran una serie de iniciativas que puedan recuperar su buena imagen que tenía y ponerlo otra vez en el camino de lo que él ha pretendido y lo que muchos sectores no dudan de que quiere ser reelegido. Darío, aquí perdieron todos, ¿no? Perdió el gobierno, perdió el Congreso, perdieron las Cortes, perdió la Corte Constitucional que se había marginado del proceso. Yo creo que quedaron muy desgastadas las instituciones y realmente los únicos ganadores fueron la opinión de los ciudadanos y las redes sociales con los medios de comunicación. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué ha pasado con la sepultura de ese engendro, acto legislativo reformatorio de la justicia? ¿Y para dónde vamos? En unos segundos. Regresamos en Caracol Internacional con el tema de la discusión sobre la fracasada reforma judicial. Doctor Jaime Rubles, presidente de la Corte Suprema de Justicia, enuméreme, por favor,
4 o 5 disposiciones que pueda tomar el Ejecutivo para hacer más expedita la justicia y para descongestionarla? Yo diría, la primera es revisar el tema presupuestal, que venía en esta reforma mejorándose un poco. Nos debemos poner a tono con una realidad, Darío, y es que si queremos una mejor calidad, vamos a tener que introducir al país en la oralidad, pero a la oralidad no se introduce sino con cultura y con plataformas tecnológicas. Y eso vale dinero. Mire, tenemos colapsado el sistema penal porque apenas estamos acabando de hacer los salones de audiencias en muchas regiones del país y ya nos vamos a meter en la oralidad laboral y en la oralidad civil. Por favor, si vamos a meternos en esto es eficaz en muchos países, pero requiere de una voluntad de Estado, no solamente de la rama jurisdiccional, sino de todo el Estado para que nos comprometamos en mejorarle la justicia a los colombianos. Y esto no es cualquier cosa, es que el centro de una pacificación de un país reside en la confianza que hay por sus instituciones judiciales. Por eso yo no soy tan pesimista. Yo creo que esto hay que impulsarlo. No veo deteriorada la gobernabilidad del presidente. Todo lo contrario, acaba de hacer la gran muestra de toda la que tiene. Y es que en una reforma que prácticamente estaba para sacar del horno, logró hundirla. Yo no había visto esto en los antecedentes jurídicos del país. A un gran problema jurídico le metieron una gran solución política y prácticamente acabaron con una reforma que estaba prácticamente hecha. Entonces yo sí veo esa gobernabilidad. Le va a tocar al presidente y a su ministro diseñar unas políticas claras en acceso a la justicia, pero no para la causa grande, para la causa pequeña, que el colombiano sienta que tiene el poder del Estado frente a su problema elemental, porque es que el problema de los colombianos es que han sentido muy distante al Estado. Por eso explicaba el profesor Gaviria ahora que por eso acuden a la tutela, a veces sin ser el mecanismo adecuado, porque no confían en el juez por la morosidad. O sea que en esto hay que hacer mucho para que haya un verdadero acceso a la justicia. Creo también, Darío, que en materia de formación judicial vamos a tener que hacer un esfuerzo importante. Y en materia de un tema que tocó el doctor Juan Manuel Charri, que es de tecnología. Es que estamos en un mundo nuevo y a la justicia también tenemos que transformarla. No podemos seguir con una justicia de expedientes, estilo medieval. Tenemos que hacer una justicia más cercana al ciudadano, con más tecnología, con mucha más capacidad de acceso. Y le digo que todo esto lo podemos hacer sin necesidad de tocar la Constitución. Yo soy de los que veo el famoso choque de trenes que ha sido la excusa para querer tocar la reforma a la Constitución. Eso se ha venido superando. Cada loro en su estaca, cada tribunal se ha venido dando cuenta de cuáles son sus competencias y yo creo que en mucho hemos avanzado y eso se nota en las últimas jurisprudencias de los últimos años. Yo creo que ese ya no es el problema de la justicia en Colombia. Más presupuesto, más formación de jueces, todo el tema del desarrollo de la tecnología, soluciones que pueden estar en las manos del Ejecutivo, bien sea por decretos o por otro tipo de iniciativas para descongestionar la justicia en Colombia, en ausencia de una nueva reforma constitucional. ¿A usted qué más le ocurre, doctor Carlos Gaviria? No, Darío, yo pienso que fundamentalmente ahí están enunciadas las necesidades básicas. El aumento de presupuesto es esencial, de la misma manera que es esencial el aumento de jueces. Precisamente el aumento de presupuesto tiene sentido también en función de que el país necesita más jueces, no atribuirles funciones jurisdiccionales a los abogados y a los notarios, que eso contribuye al desmedro, al deterioro en la administración de justicia. Y yo insisto en que es necesario, y lo dije desde cuando entró en vigencia la Constitución de 1991, revisar todos los códigos de procedimiento para ponerlos a tono con la nueva Constitución, que exige de una manera mucho más compulsiva, digamos, una justicia pronta, porque mientras la gente no tenga esperanzas de que su fallo, el fallo que necesita se produzca mientras viva, estamos perdidos en materia de administración de justicia. Doctor Charri, ¿algunas sugerencias o propuestas adicionales a las ya expresadas por los doctores Gaviria y el expresidente de la Corte, Arrubla Paucar? Sí, Darío, yo diría que la sistematización de los casos. Es que es posible, aunque yo sé que despierta mucha resistencia, sistematizar los casos para que casos similares se resuelvan casi que inmediatamente. Inventarse los procedimientos de soluciones inmediatas y, si acaso, recursos de apelación para revisar posteriores.
Muy bien, un tema donde hay coincidencias entre los tres panelistas invitados en el día de hoy, donde hay, por supuesto, diferencias, pero hay en las propuestas y en el análisis de estos tres distinguidos juristas colombianos, yo creo que tela de dónde cortar para que el gobierno se alimente y sea expedito y modifique hasta donde pueda, haciendo todos los esfuerzos a su alcance, mientras que el país asimila lo que pasó, pasa el tiempo y se logra un nuevo consenso alrededor de una auténtica reforma estructural de la justicia en Colombia. Doctor Charri, muchas gracias. Doctor Carlos Gaviria, muy amable por su compañía, y lo propio al doctor Jaime Arrubla Paucar. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos al correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos anteriores completicos. Los espero, como siempre, la próxima semana.